están? Bienvenidos a otro episodio de TQC, Total Quality Control. Soy Jaime Andrés Vergara. Y yo, Joaquín Berrux. Y estamos en una bella tarde de sábado de gloria en la famosa Semana Santa. Y sabes que antes de comenzar con el tema del día de hoy, estaba viendo, hay noticias falsas en internet que decía que Mel Gibson iba a sacar una secuela de la Pasión de Cristo. Que hicieron un póster y todo, y la gente se lo creyó. Y yo vi eso. ¿Sabes que yo nunca he visto La Pasión de Cristo? No. La película. Es muy buena. Es buena. Sí. Yo me acuerdo la controversia en ese tiempo cuando salió de que este iba a ser la película definitiva de Cristo, que sangre y gore. Y hay gore. Sí. Hardcore. Se pone hardcore. Sí, claro. Y la gente desmayándose en los cines. Y, bueno, yo no sé si la gente se desmayó en los cines, pero de la impresión dije, porque pero nunca es había visto impresionante. a Jesús pasarla. es impresionante. Yo no la he visto, mira. Vale la pena. Puedes verla mañana. Y No sé. Hoy. Esos son el tipo de películas que la gente pone Sí, en Semana Santa. en Semana Santa. Y también la mejor película de horror de todos los tiempos, la de Marcelino Panimino. Dime si esa no es la mejor película de horror de todos los tiempos. Ya no me acuerdo mucho de esa Precisamente la de película. blanco y negro. O sea, me acuerdo de la película, pero muy poco. Que un niño solo en un ático con una estatua de Cristo crucificado y que la estatua el Cristo se baje de la cruz. Dime si esa... Eso, yo me muero si esa vaina me pasa a mí. Y se pone al lado tuyo el Cristo. Pues, sí, no. Aunque no me acuerdo si se bajaba, pero el niño... El zombie. El zombie, sí. Yo me acuerdo que Cristo... No sé si bajaba al final, pero le hablaba. Yo creo que sí se bajaba y se lo llevó. Spoiler. Se llevó a Marcelino al cielo. Yo cuando vi esa vaina cuando era niño... Dije, espero que al cielo. Ja. No sé, a la galaxia Andrómeda, no sé. O no vamos a decir a dónde. A la nube. O de repente no era Cristo. Pero esa vaina, cuando yo era niño, eso como me impresionó. Especialmente la versión blanco y negro. Es una película como de Fincher, una cosa así. Una cosa como de horror, body horror, una cosa así. Yo dije, y la gente dije, qué conmovido. Dije, la fe del niño. Yo dije, pero es un niño. Y el Cristo se lo llevó. Sí, yo no me acuerdo casi nada de esa película. Lo mató. Es este tipo de películas de Semana Santa. Y obviamente algo que yo desde niño hacía muchas veces en Semana Santa, que era como los tiempos libres de uno, ¿no? Era jugar videojuegos, ¿no? Of course. Entonces, no sé, se nos ocurrió hacer como un vistazo atrás de los juegos que nos han afectado, nos han cambiado la vida inclusive. Sí. Nos han tocado. No, que no. ¿De dónde te tocó el juego? Ajá. O cualquier otro término que uno puede usar para algo que te ha afectado de manera positiva, ¿no? Y en ese caso, obviamente los videojuegos son una buena fuente de entretenimiento. Sí, ahora mismo creo que es el donde está la plata en los videojuegos. Y es algo que obviamente cuando empezó la pandemia la gente empezó a apreciar sí. de una manera que nunca habían apreciado antes, yo creo. Sí. No sé qué hubiera hecho yo sin los videojuegos. Y todo el frenesí con la gente comprando consolas y comprando juegos que creo que hasta el sol de hoy todavía no se recuperan como el supply de... Inclusive hasta tarjetas de video, que es la cosa más loca. Sí, bueno, es que eso tiene que ver más que nada por la producción, pues que en China todo eso está parado. Ajá. Así que ya no hay silicón, no hay chips, no hay consolas, no hay tarjeta de video. Exacto, tú pensarías que pero la tarjeta de video es algo más específico y especializado, pero no, la gente le cayó a todo lo que... Sí. La que desemboque en que se mueva algo en la pantalla de algo. Sí. Murió. Entonces, eso es algo que un gusto que la gente ha adquirido ahora, pero bueno, obviamente que a nosotros dos es un gusto por los videojuegos que lleva décadas, ¿no? Sí, de toda la vida. Desde que tengo uso de razón, la verdad. ¿Cuál es tu primer pensamiento, tu primera memoria de haber visto o jugado un videojuego? Mi primera memoria de haber jugado videojuegos fue... O sea, literalmente yo tendría 3 años, 2 años, 4 años, no sé. Atari con Pac-Man y después... todos esos juegos de Atari, de Pac-Man, Track and Field, Frogger, Space Invaders. Entonces, ahora que tú mencionas eso,
en muchas adaptaciones y que tú ves que Stranger Things y cosas así, tú ves como que el frenesí, o sea, la fama de Pac-Man y de Frogger, obviamente tuvo mucho que ver con el surgimiento de los arcades. ¿Tú nunca jugaste Pac-Man o Frogger en los arcades? Yo nunca he visto eso aquí en Panamá. Sí, lo jugué, sí. ¿En arcade? En arcade. Y Miss Pac-Man. Pero cuando yo jugué, o sea, la primera vez que yo jugué en un arcade, no podía entrar porque era para mayores de 18 años. El lugar. Fumadera y todo era como... Exacto. Pero uno siempre encuentra la forma, ¿no? Entonces, clandestinamente con mis primos entrábamos a jugar. Y yo jugué Pac-Man. En arcade, sí. Cool. Y lo jugaste en Atari también. Y de esa época, porque eso fueron los 80, ¿no? Sí, bueno, antes de los 80. No, sí, los 80, claro, exacto. Yo hice el salto de Atari a otra consola que se llama Intellivision, que era, o sea, un salto gráfico, pero igual dentro de lo que cabía en esa época. En los juegos que más jugaba había un juego de béisbol que ahorita no me acuerdo cómo se llamaba, que siempre era como la impresión o sea, al final eran unos píxeles moviéndose de un lado a otro. Pero que cuando lo veía, uno la mente, sí, exacto, la mente de uno se imaginaba que estaba jugando béisbol. Y bueno, de ahí el clásico Nintendo, con los juegos clásicos de Mario y demás. Pero del primer juego que yo puedo decir, wow, esto, o sea, ¿qué estoy jugando? Esto es una película. Fue con un juego que se llama Ninja Gaiden. Eso fue como para el 88. Ese juego me marcó. O sea, las gráficas, la historia, toda o sea, toda esta mitología, pues, de los ninjas y los shuriken y las espadas y los monstruos y juegos súper difícil. O sea, el challenge... Eso es lo que más me acuerdo. Sí, el challenge de acabar un juego de esos, o sea, te marca. Me acuerdo, y ese juego tenía 6 stages, o sea, dividido en 4. O sea, cada stage tenía el 1-1, 1-2, así 1-4 y así se iba. O sea, el último stage, el 6, Dios mío. Ese era, o sea, los 80 fue interesante porque obviamente en la época del Nintendo, cuando surgió, o el Family, dependiendo de qué es lo que uno tenía. Exacto. Para ese tiempo la dificultad no era relajo. No. La dificultad era un compromiso, era... Sí, aparte que o sea, tenías un juego y ese juego te tenía que durar meses con ese juego. O sea, la duración real del juego era un par de horas. Pero la dificultad hacía que el juego no lo pudieras terminar en un par de horas. O sea, te costaba y tú le dabas por meses hasta que lo conseguías. Entonces, o sea, la ganancia de haber terminado un juego de esos y decir, yo terminé, por ejemplo, Ninja Gaiden, o sea, eso es un mérito que no te lo quita nadie. Exacto. Y claro, las únicas personas que te lo van a acreditar son la gente que jugó el juego y sabe lo que es, pues, pero otra gente dirá qué carajo es esa vaina. Pero yo sé que habían 3 partes, o sea, Ninja Gaiden. Sí, 1, tuvo 2 y 3. Exacto, tuvo 3. No recuerdo cuál es el que yo jugaba. Recuerdo nada más las águilas que... Ese es el 1. Que Ninja Gaiden tenía la particularidad de que si tú te ibas para atrás y volvías... Sí, ese era el primero. Reaparecían todos los enemigos. Y eso... Y tenía su maña también. Había unos que si te hacías como... O sea, para adelante y para atrás, de repente el bicho se desaparecía. O sea, sí, todo eso, pero son cosas que uno va encontrando a medida que va jugando. Para mí es uno de los juegos más difíciles que yo... Es dificilísimo. Hasta el día de hoy. Dificilísimo. Yo no sé cómo hacía uno en esos tiempos que uno tenía 6, 7, 8 años. Dije... Sí, es que eso era lo impresionante. Y que cuando uno hace la retrospectiva. ¿Cómo uno puede aguantar eso? Que, o sea, uno tenía esa edad. Uno tenía 5, 6 años, 7 años jugando un juego que hoy día una persona adulta con reflejo de adulto, o sea, le cuesta infinito. O sea, es imposible. Porque yo, por lo menos de los primeros juegos, mi primer recuerdo, pero increíblemente es uno de los primeros recuerdos de cualquier cosa. Porque hay gente que de los 2, 3, 4 recuerdan cosas. Yo no soy, nunca he sido ese tipo de personas que recuerda de que cosas específicas de esa edad. Pero mi primer recuerdo fue a los 4 años ver a un tío mío jugando Mario Bros. El primer Mario Bros. En un Nintendo. Sí. Y yo siento que eso me cambió la vida. Claro. Pero no de una manera, tan profunda, como que, si no lo hubiera visto mi vida fuera diferente. Pero
Pero es como la impresión, ¿no? Sí, no, es que uno deja de... O sea, los juegos clásicos de niño. O sea, salir a jugar al patio con la pelota, jugar con los juguetes. La cosa que uno siempre... O sea, que la mayoría de la gente hace y ha hecho a lo largo de la historia, pues, de la existencia del ser humano. Cuando uno juega un videojuego por primera vez, sin haber visto videojuegos anteriormente, o sea, esa es la primera... O sea, tu primera contacto con un videojuego, o sea, te marca. Tú dices, yo no, todo lo demás no cuenta ya. O sea, me acuerdo exactamente la sala de mi tío, en la casa de mi tío jugando, y yo diciéndole, yo dije, ¿qué es eso? Sí, sí. Y él explicándome lo que era un Nintendo y eso fue como un amor a primera vista, porque obviamente digo, un clásico, ¿no? El primer juego de Mario Bros. Claro, claro. Yo siento que hasta el sol de hoy es totalmente jugable. Sí. Es como que no tiene, es atemporal, o sea, no... Sí, si uno quiere introducir a los hijos de uno o a los sobrinos o lo que sea a los videojuegos, o sea, es una muy buena opción. La gente que tiene hijos actualmente, si tú tienes un Nintendo Switch, hay tantos esos juegos que tú pagas el Nintendo Online, que te dan opción de jugar juegos de Nintendo, de Super Nintendo y de otras consolas. O sea, esos juegos que están en Nintendo, que también están en Ninja Gaiden, creo. Sí. Están todavía, son juegos que se pueden jugar en cualquier momento, en cualquier edad. Y hasta siento que son como un ritual de que debes pasar. Claro. ¿Para qué saltas directamente a lo más reciente si puedes irte por esos escalones de la historia de los videojuegos, ¿no? Entonces, para mí fue... Sí, y es totalmente válido. Digo, uno lo jugó a la edad que lo jugó. O sea, los hijos de uno y los sobrinos de uno pueden jugarlo a la misma edad. Exacto. Y lo van a disfrutar igual. Claro que lo van a disfrutar. Porque es la primera vez que ven un videojuego. Claro, el salto gráfico y de complejidad, entre comillas, porque hoy día los juegos son bien fáciles y bien sencillos, porque todo te lo mastican. Aunque igual, o sea, Mario es un juego lineal, pues. O sea, nada más hay que ir en una sola dirección y hay una sola... O sea, no hay por dónde perderse. Aunque siempre hay trucos y stage secretos y cosas de esas. Pero bueno, eso ya con la edad y con el tiempo. Pero Mario, a diferencia de muchos juegos, había que uno se quedaba increíblemente hasta en el primer nivel. Claro. ¿Te acuerdas con lo que hacía la gente? Agarraba el control y cuando saltaba Mario... saltaban con el control, lo movían hacia arriba como si fuera... Eso era un periodo de ajustamiento que la verdad es que eso, actualmente eso no se ve como en esos tiempos. Esos eran los tiempos para vivir eso por primera vez. Sí. Y para mí, de esa época, bueno, Ninja Gaiden sí, totalmente me llamaba la atención la dificultad y los cutscenes y que tuvieron historia. Sí, es que, digo, claro. Y la música también. O sea, definitivamente que juegos como Mario, juegos inclusive más atrás, como Pac-Man, o sea, te cambian porque tú no tienes referencia. Y así mismo cuando sale Ninja Gaiden no tienes referencia. Pues, o sea, tu única referencia son las películas o las cómicas, ¿no? Porque tú ves una secuencia animada en el caso de Ninja Gaiden, o sea, ninjas, o sea, corriendo en la noche, o sea, espadas que se chocan, pero lo estás viendo gráfico animado o sea, cosas que no te imaginabas que era posible, y hacer un salto de tecnología impresionante que te marca, pues. Aparte que el juego es bueno. O sea, lo juegas, te entretiene, tiene un reto, y de esa manera, o sea, tiene su importancia, por lo menos para mí, en mi forma, no sé si formación, pues, pero o sea, en mis gustos, por lo menos, o sea, se comienzan a formar por ese lado. Y bueno, ya después o sea, juegos como Zelda, por ejemplo. Sí. Juegos que no te dicen, o sea, bueno, aquí está, o sea, rescata a la princesa. Y entonces, ¿para dónde voy? O sea, que bueno, ahí está el mundo, explora. Es que esa era una época mágica para los videojuegos, porque me acuerdo los juegos traían mapas. Sí. Traían guías, había mucho la cultura de las revistas y compartir con la familia, con los primitos. Dije la época de los códigos secretos, el Konami Code. Sí, como no existía el internet, o sea, tu único acceso para dónde coger en el juego, o sea, hacia dónde voy, era tu amigo, tu vecino, tu primo que también está jugando el juego, que te decía, oye, yo cogí por este lado y me perdí y encontré tal cosa. Y así mismo se regaban también los rumores falsos. Claro, exacto. Dije que si, no sé qué, que si mueres 1000 veces te dan un premio y o sea, el bullshit ese que te dan, dije, en el campo de juego, en la escuela, dije... Sí, hoy día es muy difícil
agarrar un juego así, o sea, en ciego, ¿no? Blind. Porque tú nada más entras a internet y ya todo el mundo... Sí, te lo spoilerea todo. Si alguien te dijo cómo hacer las cosas. Sí, Zelda definitivamente. O sea, Sí. obviamente es muy popular actualmente, pero o sea, los pininos de Zelda son las cosas más épicas. Sí. Zelda 1 y Sí, Zelda sobre 2. todo que cambiaban o sea, lo que tú esperabas de un videojuego. O sea, no solo la historia que te la venían vendiendo en el booklet del juego, que ya eso no se estila. El cassette dorado. Exacto, todo, o sea, exacto, el cassette que venía en dorado. O sea, tú sentías que tú tenías un tesoro. O sea, un juego de aventura. O sea, es fuera de serie. Sí. O sea, uno de los juegos que a mí o sea, más me marcó pues, de Zelda fue A Link to the Past. Sí, eso ya haciendo la transición, ¿no? De los 16 bits, el Super Nintendo salió en el año 91. 91, correcto. Sí, o sea, no solo el salto gráfico, sino también, o sea, la estructura del mismo juego. O sea, en el overworld, de que o sea, estabas en el presente y haces el salto al pasado. O sea, en la mitad del juego, o sea, el juego te cambia y ves, no me acuerdo exactamente ahorita mismo si uno saltaba hasta atrás, pero... Sí. No, no era de tiempo, era que había un Dark World. Ajá, el Dark World, exactamente. Que cambiaba el mapa. Entonces al final, sí, el endgame del juego es pasando del Light World al Exacto. Dark World. Y Sí, ves todo el mundo destruido. Todo, además se me olvida también. la Navidad, porque para como esas Navidades que uno tenía, ¿verdad? Y que totalmente bien especiales. Obviamente Sí. sabías que había un juego por ahí en los regalos. Exacto. O un Super Sí, Nintendo. Sí. Esas son las mejores Navidades. En mi casa poner Zelda, un flamante nuevo Super Nintendo. Y jamás se me olvida que mi hermana decía, dizque, wow, lluvia. Porque Sí, la primera exacto, escena sí, de sí, A Link to sí. the Past es Link saliendo, dizque, de la casa a salvar a Zelda al palacio. Sí. Y entonces había esta lluvia que obviamente tú la ves ahora y te echas a reír porque Claro. que bobería. Pero para esos tiempos, en el 91, 92, Sí. o sea, lluvia con flash y efectos, eso era, Sí. dizque, Y la música. y la música era, dije, ¿qué estoy jugando? Sí. La música orquestada, claro, en 16 bits, pero tenía todo un ambiente que te va cambiando, o sea, te va o sea, metiendo en la historia lo que estás haciendo. No, y son temas que tú juegas los Zeldas actuales y tú escuchas dizque, los motifs y la vaina, Sí. y son de esos juegos. Sí. Todos esos temas clásicos porque esa era la época de los soundtracks también, ¿no? Correcto. Especialmente si juegas Smash Brothers, que están todos los remixes de todas esas canciones. Sí. Pero sí, Zelda era, dije, empezando en los 90, dije, con uno de los mejores juegos. Dije, ¿qué más quieres? Sí. Pero los 90 fue la época de los 16 bits. Y bueno, mucha gente también, su primera impresión de eso fue con el Sega Genesis y Sonic. Claro. Yo nunca fui mucho de Sega. Yo tampoco. Yo tenía vecinitos que tenían Sega y de repente jugábamos Sonic, pero no siento que era como mi onda, No. como para pedirlo y que necesito jugar Sonic. No, los juegos de Sega eran bien... O sea, no tenían el polish que tenían los juegos de Nintendo. Eran diferentes, era como otra onda. Entonces, claro, habían juegos que no eran propietarios pues, de Sega, sino que eran de otras casas, que al final los jugabas o en Sega o en Nintendo, pues. Que esa práctica sigue hoy día. Claro, ya Sega no existe como casa que produce consolas, pues. Xbox y PlayStation, ¿no? Que como que... Sí. Es como, porque eso era como que escoger, dije, tu alianza. Sí. Tú no podías tener Claro. las consolas. Era de que... Sí, exacto. La primera guerra de consolas era Nintendo y Sega. O sea, esa era la primera guerra. Que choose your destiny. Exacto. Entonces, Hasta que apareció el PlayStation, no más adelante, pero de la nada. de la nada. Pero siguiendo con los 16 bits, obviamente fue como el nacimiento de los juegos de pelea, el auge de los juegos de pelea, ¿no? Claro. Sí, o sea, que ya podías hacer estos ports de los arcades, o sea, a la casa, ¿no? A las consolas y bueno, o sea, si uno jugaba juegos de arcade de pelea, uno sabe que tener eso en la casa era, o sea, te cambia, o sea, no sales más. O sea, ahí te quedaste. Exacto. Y si tenías primos, hermanos, o sea, amigos que vivían cerca, vecinos, que jugaban lo mismo, o sea, no sales más nunca. O sea, ¿Cuál era tu favorito de ese o sea, tiempo? claro, Street Fighter. Street Fighter 2. Street Fighter 2. Que no puedo... O sea, no hay un juego... O sea, es uno de los juegos que más he jugado, o sea, en toda mi vida. O sea, horas, o sea, por años. El mismo juego.
O sea, que esa era la cosa, que uno no... O sea, hoy día uno juega el juego, lo juega un par de horas, se aburre y sale otro juego y lo compra y... O sea, uno tiene demasiadas opciones que ya uno no sabe qué hacer y o sea, no le saca el provecho. Pero en esos tiempos, o sea, ese era el juego. O sea, y tienes que agarrarte de ese juego hasta un año, 2 años con el mismo juego. Y por el precio también. Aparte, que o sea, juegos que costaban, dije, $100. O sea, hoy día tú imagínate, comprar un juego de $100 es absurdo. Sobre todo si no le vas a sacar más de 100 horas de juego. Los juegos eran literalmente años. O sea, un año entero jugando el juego. Claro, salía, dije, Super Street Fighter Turbo. Que es la misma cosa, nada más que con más peleadores, dije, con nuevos settings y unas otras, o sea, demás cosas, pero era el mismo juego. Y uno lo seguía jugando. Sí, no, la gente se queja ahora del ESE y los microtransactions de ahora, pero en esos tiempos, si tú querías lo nuevo, tienes que comprar el juego completo de nuevo, vuelta. De vuelta. Y es el mismo juego. Sin nada más quejarte. para tener 4 personajes más. Y con una opción de que turbo. Ah, pero era de que lo mejor que tú podías ver. Ah, claro. Era de que qué regalo más bueno. Sí. En mi caso, yo perdía, dije, regalo de cumpleaños de Navidad. O sea, se mezclaban y ese era... Todo se iba en el juego. Así que nada más tenía ese juego por el resto, 1 año, 2 años. Porque... Eso era, sí, eso dije un juego por mes. Sí. Eso era, tenías un juego al año y ese era el juego y ojalá te guste, porque tampoco tenía tanto... Digo, como tú dices, también actualmente hay internet y uno puede más estar anuente si algo soquea. Sí. O que algo es bueno. Hay tantos sitios donde recopilan reviews y eso. Pero en esos tiempos era... Sí, o sea, teníamos que... El box art. Exacto. Y que se veía cool. Y el ¿qué puede ser? O sea, el renombre, pues, de la casa productora. Y que no me va a fallar porque nada más tengo un juego para un año. Exacto. Y claro, uno tenía... En ese tiempo, o sea, se estilaba bastante, o sea, los videoclubs, ¿no? Alquilar el juego. Sí. Y uno tenía como que la opción ahí de probar el juego un par de días y saber este es el juego, ¿no? Y hasta terminarlo si era bueno. Sí, exacto. Pero estos eran juegos que uno tenía que tener. O sea, si tú no tenías Street Fighter, o sea, te habías perdido de toda esa cultura de pelea. Pero mira que, voy a admitir una cosa. Yo nunca tuve Street Fighter. Yo era más de Mortal Kombat. Claro. Que ese también, no una gran rivalidad, pero porque yo hallo que son tan diferentes. Son súper diferentes. Pero es como si fuera un test de una revista que te dicen, dije, haz el test y te das cuenta si eres un man Mortal Kombat o un man Street Fighter. Yo era un man Mortal Kombat. Sí. El primero que jugué fue el primero, ni siquiera fue en Super Nintendo, fue en Sega Genesis. En la casa de un primito del yo creo que Mortal Kombat era de Sega. O sea, así como quien tiene... No era de Sega. El port lo tiraron. Pero lo que llamaba la atención era que el port de Super Nintendo, de Mortal Kombat 1, estaba censurado. Y el de Sega, nos dije, nosotros full sangre. Entonces esa es la que la gente iba. Claro, eso es. Hasta que llegó Mortal Kombat 2, que es el mejor Mortal Kombat de todos los Mortal Kombats. Llegó a Super Nintendo sin censura y eso fue el acabose. Se fue y dije, necesito jugar Street Fighter. Vaina Mortal Kombat 2. Mortal Kombat. Sí, los fatalities. Street Fighter 2, a veces lo jugaba, pero nunca era porque yo lo tenía. Yo tuve Mortal Kombat 2, tuve Mortal Kombat 3. Y era, dije, los fatalities, el gore, la sangre. Sí. Que no sí, es otra cosa. Es otro mood totalmente diferente. O sea, mi problema con Mortal Kombat, o sea, yo nunca tuve Mortal Kombat, pero sí lo jugaba, exacto, con mis primos, con vecinos. Era que, o sea, el gameplay yo lo sentía que era más estático que Street Fighter. Yo siempre sentía que Street Fighter como que fluía más. Y entonces, como que la competencia, el twitch ese de los reflejos, yo lo sentía que era como más... sí, Mortal Kombat es como más stiff, más... Sí, como era al final eran actores y era una secuencia, ¿sabes? O sea, fotogramas, pues, porque no eran videos, pero eran como unos fotogramas. A mí me encantaba, era como que pero claro, exacto. Con el peso del punch y el uppercut. Sí, tenía su appeal, ¿no? El uppercut era lo máximo. Sí. Y lo sigue siendo ahora. Tú vas ahora y le das un buen uppercutazo ahí. Sí. Y es que lo máximo. Entonces yo no sé por qué tendí más a eso. Es una época extraña porque yo pensaría que me gustaría más Street Fighter. Porque yo no soy de gore. Yo nunca fui a jugar dije Quake y de jugar que Unreal. Y yo no era como de eso. Sí. Era más como la fantasía y la cosa así que no sé qué pasó con Mortal Kombat que fue. Yo dije, qué cool. Y era que el juego del verano.
Siempre es que el juego del verano. Todo el mundo, los primitos... No, es que es un juego que marca... Que convocaba gente. Sí, y que cambia. O sea, cambia lo que tú esperas de un videojuego. Exacto. Porque, claro, o sea, Street Fighter dentro de todo son dibujos. Y uno lo asocia todavía más a pixeles y a ese tipo de cosas. Pues, o sea, como que no... O sea, el salto de, por ejemplo, unos píxeles moviéndose a un dibujo moviéndose, aunque claro que al final son píxeles igual, o sea, no es lo mismo ver, por ejemplo, una persona. O sea, que tú puedes reconocer que sí, son píxeles, pero tú lo reconoces más como una foto, te sientes como que si estuvieras viendo una película y tú estás controlando la película. Que ese es la appeal que tenía Mortal Kombat versus Street Fighter, ¿no? Y obviamente para esa época, para el 95, hablando de juegos de pelea, salió Killer Instinct. Killer Instinct, claro. Que también es como un clásico, especialmente si lo ves desde el punto de vista del arcade, que es como, era toda una experiencia ver el cabinet ese de Killer Instinct con la música a todo volumen y los visuales y que también te dice mucho de la experiencia del arcade en esa década, de entrar a un arcade y ver estas 40 máquinas a todo volumen, sí. el escándalo. Sí, y competían por la atención de uno. Entonces uno ve la consola, o sea, el cabinet de Killer Instinct, no solo la música, que era, o sea, épica, bien tecno, así bien de pelea, pero los gráficos. O sea, acostumbraba a ver los personajes bien jagged, así bien, dije, rough de resolución. Y de repente ves estos personajes, o sea, que brillan. O sea, todo el shine que tenían, o sea, el 3D. O que eran personajes 3D, pero claro, o sea, bidimensional. Pero se notaba que era un modelo 3D renderiado, ¿no? Silicon Graphics. Exacto. Sí, porque el juego era de la misma gente de Donkey Kong, Country, que era Rare, que es Nintendo, que es para acabar de molarla. Porque veías este juego todo hardcore y la sacadera de madre que se daban dije, con el combo system y el dije, Ultra Combo. Claro, demasiado épico. Y obviamente y personajes que todo el mundo recuerda hasta el día de hoy, que son clásicos, dije, como Fulgor, Glacius, Spinal, Orchid, Spinal. Jago, con la voz del... ¿Cómo es? Cinder, Saberwolf. Sí, demasiado. DJ Combo. Y el grito de Ultra Combo. Y Combo Breaker. Que lo activabas ahí, te ibas. Como... Sí. Ah, sí, el Ultra Combo, tú soltabas esa vaina y humillación total. Sí, que yo pienso que obviamente había que estar en esa época, especialmente si a un pelado joven tú le dices que tú sabes lo que era diversiones Moy. Sí, no van a saber. Y te dice que no, o el arcade ese que quedaba por los pueblos. Sí, Rock and Games. Y dice que yo no sé qué es eso, entonces digo que ya me está diciendo todo sobre tu conocimiento de videojuegos. Claro. Porque era una época que había que estar. Y no solo juegos de pelea, había de todo. De todo. De Sega, juegos de racing, sí. Cruising USA. El juego de... O sea, no me acuerdo cómo se llama ese juego, pero ¿cuál? Era de X-Men. Que no era de pelea. O sea, era un brawler. Ah, yo sé cuál es. Pero no me acuerdo ahorita cómo se llamaba. Se lo jugaba bastante en esa época también. Sí, y ¿cómo se dice? Y de los Ninja Turtles también había otro juego arcade. Y uno que jugaba poco que se llama de San Francisco Rush. Que era de carrera, de que te sentabas. Y más porque para ese tiempo no tenía licencia. Claro. con timón y cambio y freno y acelerador y era la vaina más buena del mundo. Que, digo, lastimosamente se ha perdido. Sí. Yo no conozco ningún arcade que no sea en Japón, en Estados Unidos. No, y hasta en Japón están desapareciendo. O sea, son bien nicho. Sega tenía uno de esos famosos que si lo que juegan los juegos de Yakuza se lo van a reconocer. Claro. Que son estos arcades de varios pisos. Sí, varios pisos. Como 5 pisos. Sí, creo que los vendieron y ya no están. Entonces es algo que, bueno, se perdió. Pero Killer Instinct es uno de los juegos más bulleros y más épicos que pudieron salir en ese tiempo. Sí. No, y uno le metía, o sea, siendo arcade, inclusive uno le metía horas. Exacto. O sea, uno separaba el tiempo, dije, fin de semana me voy para el arcade. O sea, sí, porque para colmo no es que el arcade quedaba de que aquí al lado de la casa, había que planear un trip que coincidiera con ir para allá. Sí, en el caso de acá de nuestro país, siempre estaban abarrotados de chinos. O
esos eran los que se apoderaban de los arcades, ¿no? Por el dorado también había poco. Sí, claro, bueno, porque... Entonces es algo como intrínseco sí. de ellos y también ser la gente que te pone en pena. Dije. Totalmente. Digo, en mi caso con Killer Instinct, cuando yo comencé a jugar Killer Instinct, a mí se me apareció un amigo, un paisano. De las sombras. De las sombras, Sensei, se apareció y dije, te voy a enseñar a jugar con Glaciers, que era el que había seleccionado en ese tiempo. Y yo, eso eran días. O sea, yo iba todos los fines de semana, me encontraba con el amigo, que nunca me preguntan el nombre porque no me voy a acordar. Lao. Ajá, como sea. Y yo practicaba. O sea, me aprendí los combo breakers, los ultra combos, o sea, todo. O sea, tenía su época, su magia también, ¿no? ¿Te lo llevaste a la versión Super Nintendo? Claro, cuando salió la versión de Super Nintendo definitivamente tenía que extrapolar todo. Pero ese era mi juego de horas. O sea, yo tenía lista, o sea, yo imprimía la lista de los combos de todos los personajes y yo me ponía a practicar con todo. O sea, eran kilométricos. O sea, la cantidad de secuencias de botones que uno tenía que apretar para hacer el ultra combo y los combos de 200 golpes, 300 golpes. Literalmente eran 300 botones que uno tenía que apretar para conectarlos. Era impresionante. Sí, uno le dedicaba bastante tiempo a... Sí. Y es interesante cómo ellos... el output de estos developers en los 90 es bastante hardcore porque al año siguiente es que sacan Killer Instinct 2. Sí. Yo no sé dónde hicieron eso porque igual eran 10 personajes, sacaron 2. Creo que Cinder no sobrevivió. No. Y no me acuerdo quién otro no había sobrevivido del primero. No me acuerdo. Pero metieron a más personajes y era todavía más épico, mejores gráficos, mejores música. Y interesantemente, el primer Killer Instinct en el Attract Mode, que es el modo donde tú ves como que el demo del gameplay sin meterle plata, se le dicen que Attract, para atraer, supongo. Claro. Siempre decía que dije, hecho para el Nintendo Ultra 64 y nunca salió para el Nintendo Ultra 64. No. Salió una versión del 2 que se llama Killer Instinct Gold para el Nintendo 64, pero era una versión del 2. Sí. O sea, el primero se quedó con la versión de Super Nintendo y hasta muchos años después que Microsoft sacó para Xbox One, hizo un port del arcade de Killer Instinct. Esa es la primera vez que tú podías jugar el arcade en casa. Sí. Pero para esos tiempos las consolas no daban mucho no tenían el poder ¿no? Exacto, de procesamiento. No les daba. Pero ya con la siguiente etapa que fue la generación de Nintendo 64, PlayStation, Sega Saturn. Sí. Bueno, en Nintendo 64 cuando salió, o sea, una de las cosas que más impresiona es cuando tú ves la cara de Mario en 3D. Sí, en las pantallas de las tiendas donde uno iba a comprar las consolas. Sí. Y uno dice, wow, ¿esto qué es? El shock. Ese es un verdadero cambio de paradigma de los videojuegos. Sí, Super Mario 64, que era la razón para comprar un Nintendo 64. Totalmente, tú no querías otro juego. Es que no había más, porque era ese y Pilot Wings. Sí, y Pilot Wings era bueno. Buenísimo, pero consola, tú no lo comprabas por eso. Tú lo comprabas era por Mario. No, y más que nada porque la consola cuando salió nada más salió con 2 juegos. Sí. O sea, escoge. Sí, exacto. Pilot Wings o Mario 64 y Mario 64 eso fue un milagro. Sí, es impresionante. Eso en Felipe Maduro yo recuerdo tenían un demo puesto y habían como 50 personas alrededor del televisor, dije, babeándose. Sí. Y yo uno de ellos. Yo también. Yo dije, yo necesito esto. Esto es la revolución más grande. Dije, a Mario moviéndose por todo el stage, el 3D. El 3D, esa cosa que uno no soñaba. La plataforma y la cosa y el saltando y claro, uno que o sea, si uno había jugado juegos de PC que ya venían en 3D, pero no eran lo mismo. Siempre tenían una cualidad ahí como medio... Sí, porque creo que ese mismo año había salido Tomb Raider para PC. Pero yo siempre lo vi como medio yankee. Sí. Así como... raro. O sea, nunca tuvieron el polish que tenían los juegos de Nintendo. Es que eso era. Con Nintendo 64, Mario 64 era el polish. Sí. Era un juego que funcionaba. O sea, corría perfecto. Y te retaba. O sea, era un juego, y era entretenido. Aparte que digo, wow. O sea de estar acostumbrado a ver Mario en 2 dimensiones.
O sea, los dibujitos, los sprites de Mario, o sea, cuando los saltas y lo ves en 3D, que tiene volumen, o sea, que puedes ir hacia adentro de la pantalla, hacia afuera. Sí, o sea, las dimensiones, o sea, es... Poder ir a donde uno quisiera, a saltar, a brincar, a saltar muros, a dar vueltas como loco. O sea, era como que la libertad nunca antes vista. Sí, y uno pudiera decir que es uno de los primeros juegos open world. O sea, dentro de lo que cabía, ¿no? Porque el stage, o sea, era gigante, pero iba para todos lados. O sea, tú no sentías que... O sea, sí, tenía su track, ¿no? O sea, te llevaba, o sea, tenía un curso que tenías que correr. Pero había que explorar, ¿no? Pero tú explorabas porque estaban las estrellas, o sea, lo que coleccionabas. O sea, no estaba como que en el curso, o sea, te lo podías perder. O sea, y uno comienza como que a sentir esa exploración, ¿no? Sí, definitivamente. De toda esa generación de Nintendo 64, es que Mario 64 fue, dije... Sí, es el que te cambia. Ya después ahí todos los juegos eran... O sea, aportaban algo, claro, a la novedad, pero o sea, ya iba poco a poco perdiendo... Pero nada más normal, pues. Darle mención especial a Final Fantasy VII, que obviamente fue, dije, bueno, claro, la revolución multimedia en PlayStation 1. Claro. Venían 3 discos y venían con como 1 hora de full motion video. Sí, y la historia, claro. Y la historia y la música. Y es un juego que obviamente mucha gente se vuelve loca. Esos juegos marcan. O sea, esos juegos que te marcan. Exacto. Y te cambian. O sea, te cambian todo. Como decías por ahí, o sea, te salvan el hobby. Sí, cuando ya tú te estabas aburriendo y que ya yo vi esta vaina, ya yo jugué esta vaina, de repente sale... Es la cosa más cinemática. Y también mención para Metal Gear Solid. Claro. El primero en PlayStation 1. Eso tenía disque voice acting, tenía dirección de cámara, tenía todo. Era totalmente 3D. Entonces era el plot y cosas. Era la primera vez que yo veía algo así con ese scope de película y de... Sí. Y para mí fue increíble, que obviamente fue superado en la misma serie por otro juego. Sí, cuando pasándonos ya la generación de PlayStation 2. Saltándonos un buen par de generaciones, exacto. PlayStation 2... No, la siguiente, porque PlayStation 2 obviamente... Claro. PlayStation 2 salió en el 2000 y hubo su par de juegos ahí que la gente tripeaba y eso, pero en el 2001 hubo una explosión en lo que es la consola de PlayStation 2, porque fue el año que salió Final Fantasy X, salió Grand Theft Auto 3, salió Final Fantasy X, salió Silent Hill 2, que ese año era, dije, salió Metal Gear Solid 2, que ese año dije un poco todos estos juegos que yo hice para merecer tanta vaina más épica. Sí. Y de todos esos, obviamente, el que más me quedó fue Silent Hill 2. Especialmente porque en el género de horror era algo que yo no... Sí, es complicado, porque uno viene de... O sea, yo no había visto algo así. Antes de eso, te iba a jugar a Resident Evil 2. Que fue el primer juego de horror que jugué. Y claro, o sea, te marca de la misma manera que le marcó, o sea, medio planeta. Pero no era el mismo tipo de horror psicológico de Silent Hill. Sí, es horrible. O sea, yo no soñaba con Resident Evil 2. Yo tenía pesadillas con Silent Hill 2. Exacto. Entonces fue casi un two-pack, porque es como que porque muy pronto, cuando salió Silent Hill 2, después salió Silent Hill 3. Y siempre ha estado ese pack, duo pack, sí. de esos dos juegos que obviamente tienen cada uno. Sí, el go-to, claro, el go-to de juegos de horror siempre fueron Resident Evil y Silent Hill. Ajá, pero entonces... Habían otros juegos, pero... Esa dupleta era el 2 y el 3. El 2 con su aspecto más psicológico, horror psicológico y temas de salud mental. Sí. Y el 3 que es simplemente espantoso. Horrible. O sea, yo tiraba control. Yo lo tiraba. Es horrible. Me pegaba unos sustos y tiraba ese control, salía del cuarto. Es feo, es satánico, es un clásico. Sí, o sea, lástima que actualmente como que, digo, ya no, como que dejaron el IP, como que no lo han querido. Sí, eso no... Sí, eso hay que rescatarlo. Abandonado. Hay que rescatarlo, pero está difícil. Coño, para que lo jueguen. Es que yo necesito que la gente juegue Silent Hill 2. Sí. Nada más para que lo analicen y que jueguen Silent Hill 3, porque es horroroso. Sí. Y es feo y es una pesadilla jugar ese juego. De lo bien hecho que está. Sí, o sea, si a uno le gustan las películas de horror,
Sí, el o sea, no hay nada mejor que... Body horror, no hay nada mejor tiene que gore, tiene... digo, pocos juegos en la historia de los videojuegos han tenido ese impacto en mí, Sí. la verdad, en lo que es cuestión de horror, ¿no? Claro. Y bueno, o sea, otro que yo compré la consola nada más para jugar ese juego fue, o sea, Metal Gear 3, Solid 3. O sea, ese es otro juego que, o sea, todo el concepto cinemático, o sea, en videojuego, o sea, todo, la música. O sea, yo que soy fanático de las películas de espionaje y de James Bond y ese tipo. O sea, esa es lo más James Bond que ha sido Metal Gear. Oh, wow. Es más James Bond que el mismo James Bond. Metal Gear Solid 3 es como para mí es como el peak de Metal Gear Solid. Ah, sí, ya de ahí fue en picada. Ajá, como que ya, ¿qué puedan hacer mejor que esto? No, eso fue, uff. O sea, todo, en todo. O sea, el mundo, o sea, la música, el gameplay. La selva, la supervivencia, wow. Comiendo cucarachas, lagartos. Sí, todo los camuflajes. O sea, todo ese juego es brillante. Sí, ese es otro juego que deberían como que darle un poquito más de respeto y versiones actuales para que la gente pueda jugar. Yo creo que ni siquiera puedes jugarlo ahora. No. Creo que nada más en backwards compatibilidad. Sí, o al menos Xbox. Que tengas consolas viejas que puedas jugarlo. O sea, si lo tenías, pues. Yo tengo mi PlayStation 3 ahí específicamente por eso. Hay muchos juegos que se han quedado así como en el pasado, que no les han querido como dar ports. Por ejemplo, si tú quieres jugar Metal Gear Solid 4, tú no ha salido de PlayStation 3. Que tampoco es que estuvo muy bueno, pero no, es que el comparado 4, con el 3... Sí, es que el 4 pierde mucho, o sea, se diluye, hay mucha paja. Es que el 3 es el 3. El 3 es lo máximo. O sea, yo siempre mido, o sea, si el juego es bueno, no es cuántas veces yo termino el juego. Usualmente uno termina el juego y dice, lo acabé y ahí lo deja. Pero cuando tú juegas y lo terminas y lo vuelves y lo juegas y lo terminas y lo vuelves y lo juegas y lo terminas y lo has terminado 4 o 5 veces y lo juegas 4 o 5 años después y lo vuelves y lo juegas completo y lo terminas, o sea, ese es un juego bueno. Sí. Y Metal Gear Solid 3 es uno de esos juegos. Otro juego que tiene el mismo... O sea, otro juego que también jugué en esa cantidad de veces tiene que haber sido Mass Effect, por ejemplo. O sea, es otra serie de juegos que desde el primero. Claro, el Mass Effect 2, que es el mejor de BioWare. Pero tú habías jugado también Knights of the Republic. Sí, había jugado otro juego de BioWare como famosillo. O sea, Knights of the Republic de Star Wars. O sea, que eso marca un antes y después de los juegos de RPG. Yo siempre he querido jugarlo. Americanos. Nunca lo he jugado. Es que era para Xbox. Sí. O sea, si uno es fanático de Star Wars, o sea, es prácticamente obligatorio jugar Knights of the Republic. Porque dentro de toda la saga de Star Wars, o sea, puede que sea la mejor historia de Star Wars fuera de la trilogía original. O sea, en la construcción del mundo, en la construcción de los personajes, o sea, en el tema de lo que va, o sea, las ideas nuevas que ponen, o sea, en el universo pues, de Star Wars, o sea, fuera de serie, que no han podido replicar en las películas nuevas. Sí, es impresionante. O sea. Pero mira que en ese tema, porque obviamente es como un género casi de space opera, RPG. Uh-huh. Siento que Mass Effect 2, digo, Mass Effect 1. O sea, Mass Effect 1 porque es el primero, pues. Tenía sus cosas, pero no me gustó mucho. Pero Mass Effect 2 yo creo que es como es como que la cumbre de los juegos espaciales de space opera, RPG. Claro. Es que yo nunca he vuelto a jugar un juego con ese scope y que esté tan bien hecho. Pues. Y sí, el gameplay, o sea, ese juego estaba bien hecho. O sea, el gameplay, o sea, épico, es épico. Es épico, es que el gameplay épico. Sí, la historia es buena. Épica, los personajes épicos, las elecciones que tienes que hacer. Claro, es que o sea, lo que atraía de Mass Effect era la idea de que tú podías, o sea, que era una historia que se abarcaba 3 juegos y la historia continuaba desde el primero. O sea, todas tus decisiones que tú tomabas en el juego se traspasaban al segundo y así se iban pasando al tercero, o sea, y tu historia era bien personal. Claro, dentro de las limitantes del medio, pero mi experiencia de Mass Effect es muy diferente a la experiencia tuya, por ejemplo, por las decisiones que tomaste, cosas que tú
decidiste hacer en el juego que yo no decidí hacer y viceversa. Y luego te preguntaba dije, ¿quieres matar a esta civilización o no? Ajá, exacto. Entonces esas decisiones... De estas dos personas, ¿a quién quieres salvar? Yo dije, ¿what? Exacto. O sea, que te hace que tú... Y me lo echaban en cara. O sea, claro, comprabas el próximo juego y te echaban en cara y que ¿por qué mataste la...? ¿Te acuerdas que hablábamos de...? Sí. Hay un quest bien específico de eso. Que, la Arachne Queen. Ajá, que en un juego te felicitan. Dije, gracias por salvar a la raza de extraterrestres, insectos, mutantes. Ajá. A ti, pero yo decidí matarlos y nadie me dijo nada. Ajá. Entonces, y es algo que obviamente hemos conversado muchas veces, que ojalá hubiera más juegos así, que sean múltiple decisión y que tú puedas escoger dónde va la historia. Sí. Porque siempre la experiencia difiere. Sí, yo siempre me he quejado un poco de eso, de que al final son de que 3 paths fijos y puedes saltar entre, o sea, cualquiera de los 3, pero al final siempre son los mismos 3. O al final siempre salvas el universo. Sí, es como que nunca hay un final, o sea, bien completo donde literalmente destruiste el universo, por ejemplo. Bueno, aunque digo, Mass Effect 3 tiene la controversia esa de que los finales no es lo que la gente esperaba, ¿no? Sí. O sea, la trilogía es buena, pero el que destaca definitivamente es... El 2, claro. Es el Empire Strikes Back de... full. Esa de que la Space Opera siempre la segunda es la mejor. Sí. Es dije, totalmente el ejemplo más sí, Mass Effect es el Star Wars de BioWare. Pero bueno, digo, o sea, el juego de ellos, de Knights of the Old Republic, o sea, es un ejemplo de que, o sea, ese es como que el fuerte de ellos. Y para los fanáticos de la ciencia ficción digo, ojalá todos los pudieran jugar, ¿no? Porque son ejemplos de historias que nunca ha adaptado en películas. Sí, de historia y de world building. O sea, cómo construyen el mundo. No han sido adaptadas, pero digo, son igual de buenas que cualquier buena saga de películas o series. Y mejor que muchas. Y bueno, la verdad es que hay muchos juegos para hablar, pero de repente lo dejamos para una segunda parte, ¿no? Sí, es que hay toda una vida de videojuegos. Exacto, que marcan. Entrando a la generación de PlayStation 3 y Xbox 360 y del Wii, hay bastante de qué hablar. Así que, bueno, lo dejamos para otra parte. Así que nos despedimos en esta oportunidad. Soy Jaime Vergara. Y yo, Joaquín de Rux. Así que cuídense y hasta la próxima.